Muy buenas noches para todos, esto es AT Bursátil. Hoy miércoles sale un nuevo video como lo hacemos habitualmente, donde estaré hablando acerca del Merval, qué pasó con el S&P y analizaré algunos activos que decidí estudiar para el día de hoy. Antes de arrancar, como siempre, les comento que siguen disponibles los cursos de análisis técnico, el curso de Stan Weinstein y el curso de opciones financieras. Pueden ver todos los detalles en atbursatil.blogspot.com y también está disponible la página de servicio de suscripción www.atbursatil.com. Ingresan a la sección Nuestros Servicios para ver en detalle de qué se trata justamente el nuevo emprendimiento lanzado hace ya unos meses y que por suerte va muy bien. Bien, antes de arrancar, como siempre, les propongo hablar un poquito del contexto. El Merval en la actualidad está moviendo muy poco volumen, aproximadamente la mitad del volumen promedio. El día de hoy, por ejemplo, movió 534 millones de pesos. El riesgo país está mermando, si bien se mantienen valores muy elevados, hoy bajó un 3% y está en los 2.084 puntos. En relación al dólar, recuerden que con el cepo ahora tenemos el tipo de cambio desdoblado en varias opciones. El dólar oficial mayorista está más 0,75% en lo que va de la semana. El CCL, que yo lo calculo con YPF, bajó en lo que va de la semana un 3,9%, pero recuerden que la semana pasada tuvimos un rally de más del 10%. Los bonos, por supuesto, subieron un poquito en relación a la baja del riesgo país, pero lo más importante a destacar el día de hoy es que la Fed anunció una baja de tasas que era justamente lo que el mercado esperaba. 0.25 fue lo que redujo la tasa. Y la pregunta es si esta baja de tasas, ¿por qué en teoría nos beneficia? Bien, una explicación sencilla para que todos comprendan es que al bajar las tasas, los fondos empiezan a migrar hacia otros mercados que le den mayor rédito económico. Y una posibilidad, por supuesto, es migrar a mercados emergentes. Entonces, en teoría, uno pensaría que como Estados Unidos baja la tasa, el rendimiento baja, estos fondos intentan buscar mayores rendimientos, mejores rendimientos, a pesar de un riesgo, por supuesto, mayor. Y esto podría ser un flujo de dinero extra para mercados emergentes, donde nosotros, por el momento, todavía estamos categorizados. Bien, ¿qué pasa? Al ingresar dólares a nuestro mercado, esto podría tener una utilidad en relación al control cambiario, ya que aumentaría la oferta de dólares justamente, y por otro lado el hecho de tener más dólares, de que digamos que los fondos nos miren a mercados emergentes, podría generar un aumento en la cotización de acciones y de bonos. La pregunta será: ¿quién invierte en Argentina con todo lo que estamos observando en relación a control cambiario, en relación a reperfilamiento, en relación a incertidumbre electoral, política, económica? Es realmente muy disculpen, es realmente dudoso pensar que un fondo va a depositar sus dólares en la actual Argentina. Bien, por supuesto, cuando se tranquilicen un poco las aguas, cuando ya tengamos un poco más de certidumbre en relación, por ejemplo, al plan económico que puede ofrecer el potencial nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre, bien, es muy difícil pensar que vamos a tener un gran flujo de dinero hacia nuestro mercado. Pero es una posibilidad, es un comentario personal, por supuesto, el mercado manda. Lo que están viendo ahora en el gráfico es al S&P en velas de 3 minutos y en amarillo es el comparativo del Merval en pesos. Les muestro esto porque hoy a las 3 de la tarde, cuando sale la noticia de la Fed que bajaba las tasas, se comenzó a observar una gran volatilidad. Esto sería a partir de este momento. Bien, lo que hizo primero el mercado fue tomarlo de mala manera, evidentemente, a la noticia de la Fed, y posteriormente y hasta el cierre de la rueda se observó una gran recuperación del S&P que fue acompañado también por el Merval. Bien, y de esto, esta sería la causa, digamos, de la interesante mecha inferior que dejó la vela del Merval el día de hoy y también la vela del S&P, que ambas vamos a analizar en los próximos minutos. Bien, vamos a pasar ahora sí al Merval en pesos.
No empezamos muy bien la semana, empezamos con una vela que se denomina martillo invertido, que es esta vela que pueden observar acá, que en el contexto de un swing alcista contratendencial a una tendencia bajista de base, que es lo que venimos charlando en cada uno de los videos y en los informes, nos podría hacer pensar esta vela que el swing alcista puede haber finalizado. Si a esto le sumamos que en los días posteriores no hubo una continuidad al alza y que al menos de manera parcial se puede confirmar un poco la debilidad que podía anunciar este martillo invertido, si bien la debilidad tampoco es tan notoria, ya que fíjense que tenemos en ambas velas, tanto la del martes como la del día de hoy, tenemos mechas inferiores. Realmente hay un equilibrio entre oferta y demanda, si bien el volumen en general es muy bajo, que eso no es una buena noticia. Lo interesante es que nos mantenemos por arriba de los 29.500 puntos hasta el momento. Para los que hayan leído el informe semanal, les comentaba que, dada la tendencia claramente bajista que muestra nuestro mercado, el hecho de que este movimiento contratendencial signifique un 35% de recuperación del índice, con algunos papeles que han alcanzado más del 100% de suba, caso Transportadora de Gas del Norte, les sugerí ser agresivos en relación al stop loss. A todos aquellos que estén comprados en acciones que formen parte del Merval, les comentaba que una posibilidad bastante conservadora por suerte podría ser colocar el stop loss apenas por debajo de los 29.500 puntos. Esto significa, si el Merval pierde los 29.500 puntos, independientemente de que el stop loss no sea alcanzado en los activos particulares que uno tiene en cartera, podría ir al menos liquidando parcialmente la cartera y obteniendo liquidez, y después eso definir a dónde podría ir. Mi sugerencia, por supuesto, y es lo que les vengo diciendo en los últimos tiempos, es que toda la liquidez en pesos podría pasarse gran parte a dólar, y en relación a dólar, mi sugerencia es dólar billete y al bolsillo. Es lo que les vengo diciendo hace rato, es lo más seguro, sin dudas, y con esto no quiero ser apocalíptico ni agorero de un eventual nuevo corralito, pero considerando la historia argentina y todas las medidas que se están lanzando día a día en relación a controles cambiarios, la verdad prefiero personalmente no arriesgarme. Siguiendo con el análisis técnico, les comentaba que vemos cierta estabilidad, cierto equilibrio entre oferta y demanda, y por eso es que la vela del día de hoy es una vela prácticamente doji. Lo interesante de esto es que, mientras tanto, la media móvil exponencial de 20 continúa su camino en ascenso y se dirige hacia los 29.500 puntos. Por lo tanto, si el precio logra mantener este nivel de precios y la media móvil alcanza los 29.500 puntos, va a ser un motivo más para pensar que quizás este nivel de consolidación actual, con compresión de volumen, contracción, podría ser el piso que marque un nuevo swing alcista. Ahora, a la hora de pensar si la resolución de esta consolidación es al alza o a la baja, uno debe tener en cuenta cuál es la tendencia de base, como para pensar cuál sería el movimiento más racional desde el punto de vista técnico. Después uno puede analizar si lo más racional en relación a las condiciones macroeconómicas del país y todo lo que uno quiera analizar hace que lo más lógico sea moverse hacia abajo o hacia arriba, siempre tratando de respetar el análisis técnico, que es el objetivo de estos videos. Uno podría decir, bueno, en relación al swing alcista que estamos observando, un proceso de pausa de consolidación con contracción de volumen debería dar continuidad al movimiento alcista de base. Esa podría ser una posibilidad. La otra posibilidad es decir, esto es simplemente un movimiento contratendencial, la tendencia es claramente bajista, por lo cual este veranito, que fue como titulé el video anterior, podría haber llegado a su fin y dar continuidad a una nueva baja, incluso marcando nuevos mínimos. Por supuesto, para alcanzar los mínimos estamos lejísimos por ahora,
Bien, no quiero ser catastrófico en ese sentido, pero les planteo todas las posibilidades de manera lo más objetiva posible, bien, para que sean cautos y sobre todo entiendan que muchas veces analizar el árbol, bien, hace que dejemos de lado de qué manera se encuentra el bosque. Bien, entonces, si me preguntan soportes a controlar, en primer lugar 29.500 puntos, la media móvil exponencial de 20 va a estar en estrecha relación con este nivel en las próximas ruedas, y en el caso de perderlo, para aquellos que aún quieran mantenerse en renta variable porque consideran que la baja es muy escasa y que una toma de ganancias podría considerarse normal hasta un poco más abajo, les propongo como siguiente soporte a controlar los 28.000 puntos. Bien, los 28.000 puntos resultan de un soporte estático por múltiples contactos anteriores, al igual que los 29.500, y el hecho de perderlo sin dudas complicaría las condiciones técnicas del Merval, ya que habilitaría la búsqueda de esta zona de soporte entre los 26.000 puntos y los 25.200. Bien, entonces, resumiendo, 29.500, 28.000, zona de 26.000, 25.200 puntos son los niveles en el corto plazo a controlar. En el caso de que el Merval continúe al alza, finalmente, los 32.200 puntos son el siguiente escollo, es un nivel de resistencia muy importante, tiene múltiples contactos, bien, por lo cual los 32.200 sería un interesante objetivo a considerar para todos aquellos que sigan comprados en renta variable. Y quiero marcarles como últimos niveles de resistencia, ya que no tiene sentido analizar mucho más arriba, considerar los 35.000 puntos, pero antes el piso del canal alcista, que ahora auspicia de resistencia dinámica. Bien, en el caso de perforar al alza el piso del canal, nos iríamos a la zona de los 35.000 puntos, pero no quiero explayarme mucho más, ya que por el momento estamos bastante lejos de hablar de los 35.000 puntos. Bien, vamos a pasar a analizar indicadores. En relación a los indicadores, otro dato que preocupa, además del martillo invertido y de este nivel de equilibrio con muy bajo volumen, es el MACD, que está mostrando barras de histograma decrecientes. Esto me dice que la dominancia alcista actual de corto plazo en relación a este swing alcista está perdiendo fortaleza. Esto es un dato a tener en cuenta. Si bien las señales oficiales de compra y venta se dan por el cruce de líneas, estamos lejos por el momento de que la línea rápida cruce de arriba hacia abajo a la línea de venta y por ende dar la señal formal de venta. Estas barras de histograma nos tienen que alertar acerca de la fortaleza de la dominancia alcista. En relación al RSI, tenemos un RSI que alcanzó a superar brevemente los 50 puntos y actualmente se encuentra justo en este nivel. Recuerden que los 50 puntos son un nivel estándar tanto de resistencia como de soporte. Bien, y el RSI se encuentra en una especie de pequeña lateralización en la zona de los 50 puntos. Bien, así que tengan en cuenta todos estos datos, sean muy cautos. Recuerden que el Merval ha hecho un recorrido al alza muy interesante, muy importante, incluso impensado para muchos analistas. Bien, considero que si bien podemos continuar viendo un movimiento al alza, hay que ir paso a paso, siendo muy precavidos, bien, y analizando sobre todo muy específicamente papel por papel para ver cuáles son los activos que aún tienen un gran potencial de upside o cuáles son los activos que técnicamente están dando recién ahora señal de compra, porque muchos activos esta señal ya la dieron hace bastante y para posicionarse mal es preferible seguir mirando de afuera. Vamos a pasar ahora al Merval semanal en pesos. Fíjense, a diferencia, ¿no?, de lo que observábamos las semanas anteriores, donde hubo una suba realmente muy importante, una suba en B o en púa, como les comentaba yo en el informe escrito. Bien, esto es un patrón en púa, un cambio de, no le diría de tendencia, pero una reversión alcista muy importante, muy vertical, que ha dado grandes ganancias para los que han sabido detectar el piso de nuestro mercado. Lo que se puede observar en lo que va de la semana es una vela doji, una vela de indecisión que parcialmente ha intentado superar el piso del canal alcista, como pueden ver con esta mecha,
pero por el momento la oferta es protagonista en relación a la demanda y por eso es que el precio ha bajado nuevamente y en la actualidad el precio de apertura es prácticamente el mismo al precio de cierre. Agregando al dato de la morfología de la vela, quiero decirles que el MACD muestra disminución de las barras de histograma de la dominancia bajista, a diferencia de lo que veíamos en la visión diaria. Acá tenemos una dominancia bajista que está perdiendo fortaleza. Como siempre les menciono, en las temporalidades superiores los indicadores son más relevantes que en las temporalidades inferiores. Bien, por lo cual esto sería una buena noticia. ¿Por qué? Porque si bien la dominancia es bajista, el hecho de que haya barras de histograma decrecientes en relación a las anteriores me dice que la dominancia bajista pierde fuerza y que esto en un futuro cercano, en un corto o mediano plazo, podría generar posteriormente que la línea rápida cruce de abajo hacia arriba la línea lenta, dando formalmente la señal de compra del MACD. En relación al RSI, alcanzó casi la zona de sobreventa y en la actualidad se encuentra con una dirección ascendente. Bien, si bien actualmente está lateralizando, podemos decir que el RSI todavía muestra debilidad, ya que se encuentra por debajo de los 50 puntos. Bien, no mucho más para comentarles en relación a la visión semanal. Recuerden como niveles a controlar: piso del canal alcista, 32.200 puntos. Y lo que ven acá en el gráfico es una zona entre los 28.000 y los 28.500, que es un nivel de soporte estático por múltiples contactos anteriores, que también es un valor a controlar para todos aquellos que quieran continuar comprados en renta variable argentina y no vender con el quiebre de los 29.500 puntos. Finalmente, vamos a pasar al Merval en dólar contado con liqui. La semana pasada les hablé del Merval en dólares, pero sinceramente considero que es más apropiado empezar a hablar de este Merval CCL, como se le dice, ya que el Merval en dólares tiene en cuenta justamente el dólar mayorista, que es un dólar completamente artificial, congelado y encepado, como les gusta decir a muchos. Bien, en cambio el contado con liqui es el valor que tienen en cuenta las acciones locales para arbitrar en relación a los ADRs. Bien, Merval contado con liqui, tenemos por supuesto una clara etapa 4 de Stan Weinstein. Fíjense la dirección de la media móvil ponderada de 30 semanas. Vemos una consolidación, una pausa en la zona de los $400 aproximadamente. Estamos en los $429 al precio del día de hoy. Por supuesto, esta consolidación, esta pausa podría dar continuidad y sería lo más lógico pensar a la baja. Bien, ¿por qué? Porque tenemos una clara dirección descendente. Esta pausa con contracción de volumen podría finalmente se puede extender un día, una semana, un mes, pero lo más lógico, lo más racional sería pensar que la continuidad sea hacia abajo. ¿Y qué tenemos abajo? Tenemos en primer lugar los 340 puntos que corresponden a la proyección 1.618 de un Fibonacci trazado desde este mínimo hasta este máximo. Bien, entonces primer nivel a controlar, los 340, pero bien cercano a ese valor tenemos un nivel de piso que se relaciona con mínimos del 2012. Fíjense los valores que estamos analizando. Lamentablemente nuestro mercado se hizo pelota. Estamos en niveles del 2012, por lo cual esos son los valores a controlar. Específicamente estamos hablando de 317, 323 dólares aproximadamente, considerando los mínimos del 2012. Si vemos los indicadores, tenemos un MACD que muestra, por suerte, una primer barra de histograma decreciente en relación a la anterior, lo cual define una debilidad de la dominancia bajista, como les comentaba anteriormente, mientras que el RSI sí alcanzó la zona de sobreventa y en la actualidad intenta salir, pero está prácticamente en el borde, en el límite con dicha zona. Así que recién podríamos considerar, en relación al RSI, en relación al MACD, que podría comenzar a darse vuelta el mercado,
Siempre hablando desde el punto de vista técnico, por supuesto. Bien, podría darse vuelta, ¿por qué? Porque la dominancia bajista está perdiendo fuerza, porque el RSI ya alcanzó una zona de sobreventa y está intentando salir, porque la baja, que fue claramente muy vertical, vertiginosa, ya tiene 3 o 4 semanas de estabilidad en un mismo nivel, y si bien lo más racional sería pensar que puede ir hacia abajo por la tendencia de base, podríamos tener una recuperación más prolongada siempre y cuando aparezca alguna buena noticia, bien, que justifique un poco la suba, o no. Muchas veces las noticias no aparecen, uno no entiende por qué el mercado sube, pero lo que uno debe hacer es seguir el mercado día a día, bien, evaluar todos los datos técnicos que nos ofrecen los gráficos y tratar de escapar un poco al ruido de la cotidianidad en relación a informativos de finanzas, etc. ¿Qué pasa si el mercado continúa recuperando terreno? $470 es el nivel a controlar. ¿De dónde sale este nivel? Tiene que ver con mínimos y máximos anteriores que definen una resistencia estática. Bien, 470 es el valor a controlar, abajo 340 y 320 aproximadamente en cuanto a soportes. Quiero decirles que, espero que lo hayan notado, tengo un mouse que funciona muy bien ahora. Realmente he hecho una inversión muy importante. Me ha llevado 3 o 4 rulos poder adquirir este fabuloso mouse. Así que bueno, espero que lo disfruten, y el mouse por el momento nunca más van a ver estos que por ahí se me hacía con el anterior. Así que bueno, estoy muy contento con la adquisición. Más allá de la boludez del rulo, 400 pesos y gracias. Bien, vamos a pasar ahora a hablar del S&P. Bueno, continuamos hablando del S&P. La verdad que este índice es un índice tan estable. Si nosotros pensamos en lo que es nuestro mercado, la incertidumbre, la volatilidad, realmente hasta podríamos considerar como aburrido al S&P, pero como es el principal mercado de referencia, siempre vale la pena tirar algunas palabras en relación a este índice. Luego de esta zona de consolidación que veníamos analizando en semanas anteriores, y luego del quiebre de la zona de resistencia entre los 2.940 y los 2.954 puntos, el índice se encuentra perfilado hacia máximos históricos. 3.028 puntos son los máximos históricos actuales. Recuerden lo que les hablaba al principio del video acerca de la gran recuperación final que mostró el índice luego de la noticia de la Fed. Esto tiene que ver con la mecha inferior muy relevante que les estoy mostrando en la actualidad. En lo que va de la semana, el saldo es claramente neutral. Bien, empezamos con una baja, con un pequeño gap, y la recuperación del martes y del día de hoy hacen que el índice en el momento se encuentre prácticamente en cero. Bien, ese es el resultado de las 3 jornadas. Por supuesto que, considerando la media móvil exponencial de 20 con una clara dirección ascendente, lo más probable es que veamos al índice ir a buscar finalmente máximos históricos, y luego veremos si lo supera o no para plantear nuevos objetivos. ¿De qué manera vamos a plantear nuevos objetivos? Bien, como no tenemos nada más arriba, como nunca hubo en la historia un precio por arriba de los 3.028 puntos, no tenemos un nivel estático por precios anteriores como para definir siguientes objetivos. Entonces, una de las posibilidades que tenemos es buscar niveles y objetivos en relación al Fibonacci. Una posibilidad es marcar desde el máximo histórico hasta el mínimo de este swing, hasta acá, y ver las proyecciones. Como alcanzaron a ver recién, el Fibonacci que tiré no lo tiré siendo muy meticuloso. Esto hay que marcar bien el nivel. Fíjense que por ejemplo quedó en 3026 y en realidad es 3028. Pero se lo hago rápidamente para explicarles de qué manera buscar objetivos. Bien, una posibilidad entonces es buscar la proyección de Fibonacci, que estaría en torno a los 3.153 puntos. La otra posibilidad es buscar una extensión de Fibonacci basada en tendencias, que se hace de esta manera. Vemos el último swing alcista, vamos hasta máximos históricos, volvemos hasta el retroceso, y acá tenemos
otro nivel de objetivo. Bien, son distintas formas. También podemos evaluar tendencias. Vamos a borrar esto, así no hacemos chanchullo con el gráfico. La otra posibilidad, por supuesto, de más mediano o largo plazo es pensar que puede ir a chocar con el canal alcista que pueden ver graficado. Bien, podríamos trazar también otros canales más amplios, por ejemplo, hacer una cosa así. Bien, y entonces decir el S&P puede ir a buscar este nivel. Hay un montón de posibilidades. Bien, lo importante es ir día a día, semana a semana, evaluando qué nos dicen los indicadores, qué nos dice el volumen, bien, y ver proyecciones, extensiones de Fibonacci como para considerar potenciales objetivos. Siempre teniendo en cuenta, y esto se los comenté en el informe escrito semanal, siempre considerando que si bien únicamente por análisis técnico uno puede tomar decisiones, porque opera en relación a los gráficos y no a las noticias, bien, no está de más analizar el contexto, no está de más sentarse a estudiar, a aprender cuestiones técnicas relacionadas con la política económica, como para considerar y tener un puntito más a la hora de pensar en posicionarse al alza o a la baja en un determinado activo o en un determinado mercado. Bien, tengan en cuenta este consejo que me parece muy importante. Y por último, el S&P en visión semanal. Recuerden que les comenté que una vez que el S&P quebró a la baja la media móvil ponderada de 30, volvió a etapa 3 de Stan Weinstein, donde la indicación es no comprar activos que formen parte de este índice. Hasta el momento viene lateralizando, como es típico de etapa 3, y la vuelta a etapa 2 se va a relacionar con el quiebre, en lo posible con buen volumen, de los máximos históricos. Hasta que no rompa máximos históricos, seguimos en etapa 3. En relación a indicadores, claramente son inespecíficos. Fíjense las señales que está tirando el MACD. Realmente no se puede fiar uno de estos indicadores. El RSI está por arriba de la zona estándar de los 50 puntos, pero también tiene una clara tendencia lateral, por lo cual en relación al S&P no analizaría indicadores, sí evaluaría el patrón de velas, su morfología, qué pasa con las medias móviles, bien, como para tomar decisiones en relación a eso y no tanto a los indicadores. Bueno, continuamos hablando ahora de Galicia. Esto es el ADR visión diaria. Lo que nos muestra Galicia en las últimas semanas es que luego de este proceso tremendo de acumulación donde el precio tuvo una interesante recuperación, lo que viene mostrando ahora es un patrón de pausa. Bien, es un patrón de pausa donde el precio se mantiene más o menos en el mismo nivel. Podríamos plantear una especie de rectángulo quizás. No hay un patrón específico todavía que nos muestre. Recuerden, por ejemplo, patrones de continuidad, como por ejemplo banderas, banderines o rectángulos, que son patrones que, considerando la tendencia de base, que en el corto plazo podría decir alcista, bien, uno podría pensar que con un incremento de volumen se rompería ese patrón de continuidad al alza para continuar recuperando terreno. Bien, hasta el momento no tenemos nada, no se puede decir que es una bandera, no se puede decir que es un banderín. Lo único que podríamos intentar darle forma es a un patrón de pausa rectangular. Bien, podríamos dibujar algo así, con un techo claro en la zona de los 12,50 y un piso en los 11,17, 11 dólares aproximadamente. Bien, lo interesante de esto es que luego de un gran incremento de volumen que hizo que el precio suba, tenemos una merma de volumen, una gran contracción con un precio que se intenta estabilizar por arriba de los 11,17, que es un nivel estático histórico por múltiples contactos anteriores. Esto lo vamos a ver mejor en la visión semanal. Lo importante, lo clave de esto es que durante el proceso de consolidación, pausa, no se produzca el quiebre a la baja. Bien, el quiebre a la baja significaría una señal clara de debilidad y podría ir a buscar en primer lugar los 9,55. En primer lugar,
considero que si se produce el quiebre a la baja, incluso podríamos pensar en valores inferiores. Lo interesante de este proceso de pausa es observar un incremento del volumen y un quiebre al alza del techo de la zona de pausa. Bien, acá podríamos considerar un interesante momento para comprar, siempre siguiendo el análisis técnico y dejando de lado que somos Argentina y bla bla bla. Estamos hablando específicamente de datos técnicos. Romper una zona de pausa con incremento del volumen es señal de compra. Pero no debemos olvidarnos que más allá de esta interesante señal de compra que podría darse, seguimos en una clara tendencia bajista. El precio se ubica por debajo de la media móvil exponencial de 20, la cual tiene una clara dirección descendente, por lo cual tengan mucho cuidado a la hora de evaluar todos los factores que nos pueden hacer entrar o salir de un activo. Bien, no es simplemente entrar y olvidarse. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la media móvil exponencial de 20 puede ser un escollo a la hora de quebrar la caja, puede generarse un pullback en esta resistencia dinámica y continuar a la baja. Bien, por eso hay que tener un montón de cosas en consideración. En esta zona actual de consolidación, personalmente no tomaría posición en este activo. Bien, me gustaría ver definición, ya sea a la baja, donde uno podría pensar, por ejemplo, en vender algún futuro de Galicia o comprar puts, por ejemplo, o al alza, en la cual uno podría pensar en comprarse algún call, comprar acciones o comprar futuros. Bien, son todas distintas posibilidades que uno tiene de operar para ganar a la baja o al alza. ¿Qué pasa con los indicadores? Bueno, tenemos un MACD que nos da señal de compra hace ya un buen tiempo, con barras de histograma que siguen siendo crecientes. Esto es un buen dato. Mientras que el RSI estuvo en zona de sobreventa y en la actualidad se encuentra apenas por arriba del límite. Bien, tiene una mínima dirección ascendente, pero una dirección ascendente al fin. Viendo la visión semanal, tenemos que el precio intenta consolidar luego de esta tremenda baja, intenta consolidar, ya van 3-4 semanas de esto, por arriba de los 11,17. Estos 11,17, les comentaba, tiene que ver con múltiples contactos anteriores. Fíjense las flechas que les marco, bien, es un nivel histórico para el activo. Está. Si nosotros consideramos la baja desde máximos históricos, que es realmente tremenda, y el hecho de que el activo por cuarta semana consecutiva intente consolidar sobre un soporte histórico para el papel, hay motivos suficientes como para pensar en una potencial continuidad en esta recuperación. Bien, pero siempre paso a paso, sin apurarse. Lo interesante de esto es que estamos viendo merma de volumen en zona de soporte. Esto es interesante a la hora de pensar en consolidación, en acumulación, bien, pero es clave que de la zona de consolidación, de pausa que les comentaba en la visión diaria, el activo rompa al alza como para pensar que la recuperación puede continuar. Viendo los indicadores tenemos un dato positivo, vamos a poner la flecha. Tenemos un dato positivo que es una primer barra de histograma decreciente de la dominancia bajista. Bien, eso es un dato interesante. Y el RSI se encuentra en zona de sobreventa planchado. Bien, no hay mucho más para comentarles en relación a esto. Ojalá Galicia arranque desde este nivel, sería muy importante, ya que, como saben, es el principal termómetro de nuestro mercado. Bueno, vamos a continuar hablando ahora un poquito de dos activos para terminar el video del panel general. Esto es PGR, es la visión semanal. Quiero comentarles dos palabras como para considerar a la hora de pensar en tomar posición, quizás en algún activo que no sea tan afectado. Por supuesto, todos los activos de la bolsa argentina, cuando el Merval baja en menor o mayor medida, van a ser afectados, pero el panel en general muchas veces se destaca con algún activo que, a pesar de una baja general de los papeles del panel líder, en algún activo del general se pueden ver subas interesantes. Esto es PGR. Lo que quiero marcarles con PGR es que es un papel claramente lateral, bien, pero estas zonas de lateralización son muy amplias, bien, y uno considerando las zonas de lateralización con un techo, en este caso claro,
en la zona de los 12,80 y un piso en los 9 y un nivel intermedio en los 10,75, uno teniendo en cuenta 2 o 3 datos puede operar y sacarles un interesante provecho. Bien, cuanto más veces un activo toque distintos niveles tanto de soporte como de resistencia, más probabilidades hay de que cuando el activo alcance nuevamente ese nivel vuelva a rebotar en sentido contrario. Bien, este es un dato importante que quiero que lo tengan en cuenta. Y como les decía, tenemos un nivel intermedio en los 10,75 que en la actualidad el papel está intentando y por ahora logrando superar. El día de hoy PGR cerró en 11 pesos, recuerden nivel de resistencia 10,75. La media móvil ponderada de 30 en este caso no la tengan tan en cuenta como nivel dinámico de soporte y de resistencia, ya que característicamente en una etapa 3 de Stan Weinstein, que es como circula en la actualidad el precio siempre va a circular por arriba y por debajo de ella, y por lo general no vemos que la media móvil sea un nivel donde el precio se detiene y rota de dirección. Bien, entonces lo que tienen que tener acá en cuenta más que la media móvil son los niveles de resistencia estáticos. Los 10,75 son unos, y uno podría pensar que con un incremento de volumen que es muy escaso en relación a la semana anterior, pero se dio un leve incremento, podría decir que si cierra por arriba de los 10,75, en este valor ya sería un valor suficiente. Uno podría pensar que el activo va a ir a buscar, por historia del papel, los 12,80. Considerando el precio de cierre del día de hoy, tenemos una suba potencial de un 16%, por lo cual no es un valor a despreciar, ¿bien? Y se podría tener en cuenta, por ejemplo, para el día de mañana, si el precio cierra por arriba del valor señalado como resistencia y tenemos un buen volumen de operaciones, quizás sea un interesante activo para tener en cartera por un corto tiempo. Bien, sería hasta alcanzar los 12,80. Otro tema también interesante a destacar para aquellos que operan opciones financieras es considerar que si el precio alcanza el nivel de resistencia que uno dice este precio no lo va a superar, uno puede lanzar opciones en este nivel, por supuesto con los activos en cartera. No les estoy diciendo que lancen de manera descubierta, pero uno dice, tengo los papeles en cartera, lanzo calls a este nivel y de esa manera me cubro una potencial baja en el caso de que finalmente rebote. Y voy a ganar plata, ya que con esos calls muy probablemente el usuario que me compró esos calls no los termina ejerciendo. O sea, tienen que lanzar una base que sea superior al precio de resistencia para que finalmente, llegado la finalidad del ejercicio, no sean ejercibles. Bien, entonces son datos a tener en cuenta interesantes. En el caso de que PGR finalmente no logre avanzar y cierre en 10,75, uno podría decir que la resistencia finalmente podría ser que el precio vuelva a los 9 pesos y por ende no sería una buena elección comprar este activo considerando la debilidad frente a los 10,75. Así que clave que el precio cierre por arriba de los 11 como para comprar y especular con una suba hasta los 12,80. Bien, y vamos a continuar por último hablando de Volt. Con este activo vamos a finalizar el video semanal del día de hoy. Me interesa mostrarles en primer lugar el largo plazo del papel. La verdad que es un papel muy interesante. Fíjense desde el 2013, que es lo que se alcanza a ver en pantalla. Tiene una tendencia alcista definida, con múltiples contactos que la validan. En la actualidad, el precio, si bien circuló por unos cuantos años en un canal bajista de mediano plazo, la tendencia nunca dejó de ser alcista y en la actualidad muestra datos interesantes. En primer lugar, ha logrado salir justamente de este canal bajista, viene mostrando un volumen creciente de operaciones que hacen genuina esta recuperación, bien, y se dispone, aún todavía no lo ha logrado, pero parece encaminado a ir a cerrar el gap post-electoral. Bien, entonces, luego de este tremendo bajón
que sufrieron la mayoría de los activos. En la actualidad el precio está recuperando terreno con un interesante nivel de operaciones. Se encuentra con cierta dificultad frente a los 3 pesos con 30, que se consideran una resistencia estática por múltiples contactos anteriores. Tenemos a la media móvil ponderada de 30 semanas, que también podría considerarse como un escollo, bien, pero el primer objetivo para aquellos que estén comprados en este papel tiene que ver con el inicio del gap. Bien, recuerden que cuando se produce un gap a la baja, cuando el precio alcanza nuevamente el nivel donde se generó el gap, este nivel suele ser un nivel de resistencia. Lo mismo, pero al revés, sucede con gaps al alza. Bien, entonces, los 3,50 es un nivel a considerar. Va a ser difícil superar ese valor. De hecho, está costando superar los 3,30, pero con el gran volumen de operaciones que venimos observando, soy optimista en relación a Bolt y creo que podríamos llegar a avanzar hasta los 3,50. En el caso de que se logre avanzar frente a este nivel, se podría ir a buscar el siguiente objetivo, que tiene que ver con cerrar el gap, que se ubica en los 4 pesos con 20. Por supuesto, para este valor tenemos un recorrido muy importante por delante. Teniendo en cuenta desde los 3,50 hasta los 4,20 tenemos una suba potencial del 20%, por lo cual es un nivel muy importante a considerar, pero fíjense que se puede llegar a dar con muchas posibilidades, considerando que la demanda que se observa en la actualidad es creciente. Bien, ese es el dato más importante siempre que tenemos que buscar en los activos, ver que haya suba genuina, suba acompañada de incremento de volumen. ¿Qué nos dicen los indicadores? Interesante la primer barra de histograma decreciente. Teníamos 4 semanas consecutivas de barras crecientes a la baja, lo que hablaban de una fortaleza de la dominancia bajista creciente. Hay una clara señal de venta por parte del MACD, pero esta barra en visión semanal es muy relevante. Bien, y en cuanto al RSI, fíjense qué coincidencia que los 3,30 actuales, que están siendo difíciles de superar, se relacionan específicamente con el 50 del RSI, que es un nivel estándar, como siempre les digo, tanto de soporte como de resistencia. ¿Qué vamos a ver entonces? Si el precio logra avanzar frente a los 3,30, vamos a ver que el RSI finalmente va a quebrar los 50 puntos y se van a habilitar entonces la búsqueda de zona de sobrecompra. Bien, así que tengan en cuenta para el día de mañana, que es el último día semanal y por ende se va a quedar conformada finalmente la vela semanal, que si el activo logra avanzar finalmente frente a la zona de 3,30 y ni hablar si avanza sobre los 3,50, hay altas posibilidades de que se vaya a cerrar el gap con la potencial suba que eso implica. Recuerden, un 20%, pero contando desde los 3,50. Así que Bolt es un activo también a considerar. Y bueno, con Bolt damos por finalizado este video, espero que les haya resultado útil. Recuerden suscribirse al canal de Twitter, me buscan como cd-análisis tech. Me pueden buscar también como AT Bursátil en el canal de YouTube para ver todos los videos. Les recomiendo suscribirse para recibir notificaciones automáticas de los videos que vamos lanzando. Espero que terminen de la mejor manera la semana. Les mando un abrazo y hasta la próxima.